verán, el paciente VIH ya de por sí es un paciente con alto riesgo cardiovascular por el tipo de paciente que es y el daño endotelial que produce la propia replicación viral. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, el tratamiento antirretroviral contra el VIH ha significado un cambio en el manejo de la infección. Los objetivos siguen siendo los mismos, que es alcanzar la máxima y más duradera supresión de la carga viral plasmática para restablecer y preservar la función inmunológica, reducir la mortalidad asociada a la replicación y su efecto sobre otras comorbilidades. El tratamiento debe ser iniciado lo antes posible y a todos los pacientes con infección por el virus del VIH para evitar la progresión de la enfermedad, limitar el efecto nocivo sobre posibles morbilidades coexistentes y disminuir la transmisión del virus. El inicio del TAR debe valorarse individualmente, ya que este se ha diversificado en diferentes combinaciones e incluso en pastillas únicas, las cuales tienen características propias y dirigidas a cada perfil de pacientes, tomando en cuenta aspectos como la eficacia, la toxicidad, resistencias e interacciones que requiere que esto necesite una mayor precisión en la individualización en ciertas situaciones clínicas especiales. El tratamiento antirretroviral a día de hoy se basa en lo que es la triple terapia, que es la combinación de 3 fármacos que pueden ir coformulados en una sola pastilla y cuyo pilar básico incluye la asociación de 2 inhibidores análogos de la transcriptasa inversa que van a ser el pilar fundamental del tratamiento, sumado a una asociación de un tercer fármaco que puede ser de cualquiera de las otras familias que vemos aquí. Puede ser un inhibidor de la integrasa, un inhibidor de la proteasa potenciado y un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósidos, asociado como tercer fármaco a pilar fundamental que es, ahora se resume en la asociación de tenofovir con encitabina por un lado o abacavir con la lamivudina por otro. ¿Vale? Y esto está reflejado en las guías de GESIDA, donde se recogen las recomendaciones en cuanto a las pautas preferentes y las pautas alternativas que podemos elegir, tanto para iniciar como para cambiar el tratamiento antirretroviral. Estas pautas preferentes pasan por la asociación del inhibidor análogo denominado TAF, que es una formulación diferente del tenofovir, con un inhibidor de la integrasa, que además está disponible en comprimido único, como vemos aquí en estas pautas. Se recomiendan estas pautas por su comprobada y alta eficacia virológica, buen control inmunológico, bajo perfil de interacciones y efectos adversos bien tolerados. Estas pautas deben luego acoplarse según el perfil de cada paciente, individualizando según cada caso. Estas son las características que toda pauta de antirretrovirales debe cumplir, que debe ser tener una elevada eficacia viroinmunológica, que sea simple, o sea, quiere decir que tenga esto una comodidad posológica y que permita al paciente una buena adherencia, además de presentar una disminución de toxicidad a corto y largo plazo, con una alta barrera a las resistencias. Esto último significa que a pesar de que tengamos condiciones en las cuales el paciente sea poco adherente al tratamiento, quiere decir que no se tome la medicación de forma continua, va a ser difícil de que surjan o que se seleccionen mutaciones de resistencias que hagan disminuir la eficacia del tratamiento antirretroviral. Sin embargo, y aunque cada vez los efectos adversos son menos graves y mucho mejor tolerados que los iniciales, se tienen que realizar cambios en el tratamiento antirretroviral, sobre todo por toxicidad, y estos se engloban fundamentalmente sobre su efecto en el metabolismo lipídico. En general, tratamientos que pueden mejorar las alteraciones metabólicas y disminuir el riesgo cardiovascular, y en este sentido las guías GESIDA recomiendan seleccionar un tratamiento antirretroviral con un perfil glicémico que sea más beneficioso en pacientes de alto riesgo. Eso es en lo que nos vamos a centrar en esta charla, en mejorar las alteraciones metabólicas, cambiando los regímenes de tratamiento antirretroviral a otros más respetuosos del perfil lipídico. Mientras que algunos factores de riesgo cardiovascular van descendiendo en la población general, en las personas con VIH estas alteraciones metabólicas se mantienen. E incluso, como es el caso de la hipertensión y la diabetes, la prevalencia aumenta a medida que la población envejece. Y es el aumento de peso y del índice de masa corporal los aspectos centrales a considerar en los pacientes con VIH que necesitan minimizar el riesgo de enfermedad metabólica. Casi una cuarta parte de los pacientes con VIH presentan síndrome metabólico.
que es la agrupación de obesidad, dislipidemia, hipertensión y resistencia a la insulina. Esta prevalencia aumenta con la edad. En los pacientes VIH, sin embargo, puede ocurrir que tras el inicio del tratamiento antirretroviral, este dé un aumento de peso y que este sea solo el reflejo de un retorno a un estado saludable, cuando el tratamiento es efectivo, por lo que existe una recuperación de peso en estos pacientes. Este aumento de la prevalencia del síndrome metabólico en pacientes con VIH, que se acentúa con la edad, conlleva un aumento concomitante del riesgo de diabetes, de hipertensión y consecuentemente de un incremento en el riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular, que en algunos estudios se ha visto que puede llegar hasta un 20% por cada kilo de peso que se aumenta. Las guías también nos recuerdan que la obesidad y el sobrepeso están directamente relacionados a peores resultados en cirugía y en el riesgo de adquirir infecciones oportunistas, con el aumento del riesgo de otras patologías que esto puede producir y más acentuado en algunas combinaciones de tratamiento que otras. O sea, hay algunas combinaciones de tratamiento que se asocian, digamos, a un aumento de peso y un aumento en el riesgo cardiovascular. En relación con algunos inhibidores de la integrasa, las guías GESIAS recogen datos de cada vez más estudios observacionales que sugieren que su uso podría conducir a aumentos estadísticamente significativos del peso corporal e incluso podrían llegar a una situación de obesidad. Este efecto, que se observa con más frecuencia en mujeres y en pacientes de raza negra, se ha descrito especialmente con el uso de dolutegravir, en mayor medida cuando se utiliza concomitantemente con el tenofovir en su formulación a modo de TAF. Si esto se produce en los pacientes en tratamiento con alguno de estos fármacos, debemos considerar, entre otras causas, la posibilidad de que sea un efecto secundario no deseable de los fármacos antirretrovirales y en algunos la necesidad de modificar dicho tratamiento. Esto va a llevar a implicaciones clínicas, como las que conocemos a consecuencia de la obesidad, que son varias, como las complicaciones obstétricas, que pueden llevar a efectos adversos en la gestación y el parto, de que existe una asociación de obesidad con otras enfermedades como el Alzheimer, el desarrollo de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular e hipertensión y algunos tipos de cáncer. Esto se ha evidenciado en la población VIH, como vemos aquí en este estudio, en el Advanced Trial, que fue un estudio que se realizó en Sudáfrica, donde a 96 semanas, fue un estudio fase 3 abierto y randomizado, compararon diferentes pautas de tratamiento antirretroviral y su implicancia o su relación con el aumento de peso y el potencial desarrollo de obesidad durante el tratamiento. Como vemos aquí, se vio más predominantemente en mujeres que en hombres y más en combinación con ciertos fármacos antirretrovirales como la asociación de TAF con dolutegravir que con otros tratamientos como fue el otro tenofovir en forma de TDF con efavirenz. ¿Vale? Uno de los pilares fundamentales del tratamiento antirretroviral es el tenofovir, como hemos explicado, que es la base fundamental del pilar de la triple terapia. Este tenofovir se encuentra disponible en dos formulaciones que abreviadas son el TDF y el TAF. Este último, que es el más reciente y en donde presenta mayores niveles intracelulares, lo que ha permitido de que esos miligramos de TDF se necesite menos cantidad para alcanzar la misma dosis a nivel plasmático, con la consiguiente mejora, al disminuir la necesidad de esa cantidad de dosis, mejora su perfil tóxico a largo plazo. Tanto el TDF como el TAF tiene cada uno sus riesgos y sus beneficios y se deben valorar según el tipo de paciente que nosotros tenemos delante. Cuando comparamos TAF con TDF, surge toda una gama de implicaciones en la obesidad clínica que vemos sobre todo cuando se asocia el TAF con dolutegravir, por las implicancias del aumento de peso a nivel metabólico. Esto se tiene que poner en una balanza para sopesar, digamos, el riesgo a efectos a nivel óseo o renal que podría tener un tratamiento a largo plazo con TDF. El aumento de peso que se produce en pacientes con VIH cuando iniciaban tratamiento antirretroviral siempre se ha considerado un efecto positivo, por lo menos inicialmente, ya que muchos pacientes presentan cierto grado de desnutrición con pérdida de peso, sobre todo los que debutan, digamos, con un recuento de CD4 bajo. Por lo que vemos actualmente son personas que continúan presentando un aumento de peso, incluso después de haber alcanzado un estado de salud óptimo. Y esto se ve en especial en ciertas combinaciones de tratamiento que incluyen determinados fármacos. Como vemos aquí en esta diapositiva,
se vio que habían algunos factores que se relacionaban con mayor incremento de peso, como vemos los que están en la parte de arriba de esta línea, ¿no? Algunos inhibidores de la integrasa, ser mujer o de raza negra, y el TDF en esos estudios se vio que podría tener un efecto protector en cuanto a la subida de peso. Ha habido varios estudios en este sentido, otro de ellos fue el estudio NET 022. Este es un estudio que se presentó en Glasgow en el 2018. Fue un estudio de 415 pacientes que se encontraban estables y virológicamente suprimidos con un régimen de 2 inhibidores análogos de la transcriptasa inversa asociado con un IP potenciado, y se randomizó a continuar con el régimen basado en el IP potenciado versus otro grupo en el cual se cambiaba a un inhibidor de la integrasa, en este caso el dolutegravir. Lo que mostró este estudio fue un aumento significativo de peso en la rama de los que llevaban dolutegravir versus los que se mantenían con el IP potenciado, incluso sin llegar a una meseta y manteniéndose en el tiempo a la semana 96. En el estudio Advance, el que hemos mencionado anteriormente, los cambios de los 3 parámetros analizados tanto a la semana 48 como a la semana 96 se ven en gráficas que cada uno de los brazos, con diferencias altamente significativas en cuanto a variación del peso, obesidad clínica emergente por tratamiento, siendo en ambos casos superior en el brazo con dolutegravir, ¿vale? Que es esta línea roja, que está asociada con mayor incremento de peso, cuando tú comparas estos mismos pacientes con otro tipo de tratamiento, como el basado en efavirenz TDF, en este caso, ¿vale? En este mismo estudio, la distribución de la grasa en tronco también aumentó de forma significativa en el brazo de la combinación de TAF con dolutegravir, con mayor ganancia de masa grasa, ¿vale? O sea, no solamente era el aumento de peso que se veía en estos tipos de tratamientos, sino también la proporción de la masa grasa, que había una mayor ganancia. Hubo un progresivo incremento lineal en el peso corporal que no llegaba a su meseta a la semana 96, sobre todo en este caso en mujeres, que se vio a la semana 96. Se ha visto que las mujeres son un perfil de paciente donde los cambios en la composición corporal y aumento de peso se mantienen en el tiempo. Además, hay una mayor ganancia de masa grasa en el grupo de pacientes los cuales llevan tratamiento con dolutegravir en este estudio concretamente. Si analizamos el tratamiento con las 2 formas disponibles de tenofovir sin la combinación de otro fármaco, o sea, quiero decir que si solamente vemos el impacto que tenga un tratamiento con tenofovir en sus 2 formulaciones, sin asociar a otro fármaco, como fue el caso del estudio del PrEP, donde se vio la eficacia del PrEP con el TDF versus con el TAF. Este es un subanálisis de todo el estudio, ¿vale? Se alcanzó, digamos, la significancia estadística en cuanto a la prevención de nuevas infecciones, pero sí que se vio en este estudio que los pacientes que tenían tratamiento con TDF no solamente no ganaban peso, porque este medio kilo es la ganancia normal que uno espera en cualquier persona a un año, sino que tenía un cierto impacto protector en esa ganancia de peso. Y cuando se comparaba este mismo estudio con el otro tenofovir, el TAF, llegaba a tener un incremento de peso que podía llegar hasta 1,7 kilos. ¿Vale? Las implicaciones metabólicas que tiene el aumento de peso en la salud también se han valorado en diferentes estudios. Aquí vemos una gráfica en donde vemos que hay un aumento lineal de la mortalidad y que por cada 5 kilos de aumento en el índice de masa corporal hay un aumento de hasta el 39-40% del riesgo cardiovascular y de mortalidad asociada, y este aumento de la mortalidad se vio que era mayor en pacientes de más edad y más en hombres que en mujeres. La importancia que tiene la valoración de la distribución de la grasa corporal también se puede cuantificar por pruebas de imagen. Aquí tenemos el ejemplo de 2 pacientes donde el índice de masa corporal y el peso corporal pueden ser muy similares. Sin embargo, tienen distribución de la grasa corporal muy distintos. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 sujetos con diferente distribución de la grasa, en donde el sujeto A tiene mayoritariamente grasa a nivel visceral
y el sujeto B tiene mayoritariamente grasa a nivel, a nivel subcutáneo, pero menor a nivel visceral. Y esto nos da una diferencia en el impacto en su salud y en las comorbilidades asociadas. ¿Y cómo podemos valorar este riesgo en la práctica de clínica habitual? Pues tenemos diferentes escalas que nos miden la estimación de riesgo cardiovascular y que son útiles cuando detectamos un aumento de riesgo en los pacientes. Aquí tenemos la escala de Framingham, que nos permite estimar el riesgo absoluto de un primer evento cardiovascular aterosclerótico. Pero también tenemos otra escala, que es la Q-RISK, que utiliza modelos de riesgo multivariables para una predicción de riesgo cardiovascular en un periodo determinado de tiempo, que usualmente suele ser 10 años, y que nos pueden ayudar en la consulta, en la clínica habitual, en donde una vez que nosotros alcanzamos con el tratamiento antirretroviral un control virológico y una vuelta a la normalidad inmunológica, que tenemos que seguir viendo a estos pacientes cómo se comporta el riesgo cardiovascular para intentar disminuir la mortalidad, ¿vale? Porque esto también se ha visto en diferentes estudios con diferentes tipos de pautas de tratamiento antirretroviral, en donde dentro del mismo estudio, por ejemplo en el Advance, las escalas de riesgo aumentaron, digamos, en porcentaje en el tiempo, tanto a la semana 48 como a la semana 96. Fue un incremento que se vio de 0,10 y 0,20%, que inicialmente pues no podemos estimar aún cuál es el impacto clínico, o sea, no hay suficiente incremento como para reflejar que esto pueda tener un impacto clínico, pero sí que se ha visto que hay un aumento, digamos, o un empeoramiento en las escalas de riesgo. La enfermedad aterosclerótica es la principal causa de mortalidad e incapacidad prevenible, ¿vale? Eso en general y más aún en los pacientes VIH. Y entonces hay que tener una habilidad para estimar el riesgo cardiovascular, porque esto va a ser de gran ayuda para comunicar e informar la necesidad de cambios en su estilo de vida como prevención primaria. La infección por el VIH se asocia a un incremento de disfunción endotelial con alteración de la coagulación. Y esto se da por la asociación de una marcada activación de la inmunidad innata y la enfermedad cardiovascular. Las pruebas para poder realizar mediciones de la aterosclerosis subclínica, como el engrosamiento de la íntima carotidia o la medición de la placa coronaria en pacientes con VIH, sugieren un aumento de la prevalencia de enfermedad cardiovascular como causa importante de mortalidad en los pacientes, ¿vale? El uso de ciertas escalas podría ayudarnos a predecir la probabilidad de un evento cardiovascular en los próximos 10 años en personas con alto riesgo cardiovascular y nos ayudará a informar de una forma más objetiva el beneficio acerca del control de ciertos factores de riesgo y de considerar el tratamiento con antihipertensivos y estatinas. ¿Vale? ¿Y esto por qué lo decimos? Porque tenemos los pacientes con VIH que gracias al tratamiento antirretroviral viven más tiempo, ya no es una enfermedad que en los 90 era una sentencia de muerte. Con el tratamiento antirretroviral el paciente recupera un estado de salud prácticamente igual a un paciente que no tiene VIH. Sin embargo, todavía queda un margen de mejora, que es digamos, alcanzar que el paciente VIH llegue a tener la misma curva de mortalidad que la población VIH. Y esto en parte se debe a este aumento de riesgo cardiovascular y a ese aumento, digamos, del riesgo que tiene en cuanto a desarrollar un evento aterosclerótico en el futuro. ¿Vale? Pues entonces, en resumen, los factores de riesgo tradicionales como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia y el tabaquismo contribuyen sustancialmente a la patogénesis de la enfermedad cardiovascular en pacientes de VIH. A medida que nuestros pacientes se van haciendo mayores, estos factores cobran mayor importancia debido a la disfunción endotelial y a la alteración en la activación inmunológica que esta infección produce. A esto hay que agregarle que ciertos fármacos antirretrovirales se asocian a incrementos en peso corporal y al desarrollo de la obesidad clínica, con una redistribución de la grasa corporal a nivel visceral. Aunque las consecuencias clínicas de este incremento de peso corporal y de la redistribución de la grasa a largo plazo requieren todavía más estudios para un poco determinar qué impacto puede tener esto en el riesgo cardiovascular y en la mortalidad en el futuro, se ha visto que este incremento, digamos, en el peso corporal llega a ser progresivo y constante tras el inicio de algunos fármacos antirretrovirales. A medida que los pacientes con VIH viven más tiempo y llegan a tener una expectativa de vida muy similar a los pacientes no VIH, las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la aterogénesis, como el infarto de miocardio o la muerte de causa cardiovascular, sigue siendo una causa importante de mortalidad cuando se compara con sus similares no VIH.
Esto pese a un tratamiento antirretroviral efectivo. Es por eso que el manejo de los pacientes VIH tiene que ir más allá de la indetectabilidad y deben estar dirigidas a la detección precoz de enfermedad cardiovascular subclínica, como mediciones del engrosamiento de la íntima arterial, de la placa intraluminal o de la calcificación de las arterias coronarias. Estas mediciones están asociadas a una mayor aterosclerosis y a un posible futuro evento cardiovascular. Es aquí donde radica la importancia de elegir un tratamiento antirretroviral que contribuya al control del riesgo, teniendo alternativa de cambio a pautas neutras o incluso a algunas pautas como las biterapias que no tienen el componente del tenofovir y que nos podrían ayudar a disminuir ese riesgo cardiovascular en ciertos pacientes y en algunos perfiles con muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, todo esto, el paciente que tenemos en las consultas requiere una valoración y un manejo de forma más integral que sea más allá del control de la carga viral y de la mejoría inmunológica. E implica además el manejo de sus comorbilidades, que tienen que tener tratamientos dirigidos al control del riesgo cardiovascular y poder alcanzar un control metabólico integral. ¿Vale?